compañero que hace rato me pregunta. Hola, Presidenta, buenos días. Preguntarle, con estos avances que nos muestran hoy de la AIFA y de Mexicana, los neoliberales siempre han dicho pues que convenía privatizar, siempre se manifestaron a favor de privatizar, defender las privatizaciones de Salinas de Gortari, y ahora en su gobierno lo que ha pasado pues es lo contrario, ¿no? Se ha fortalecido el tema de Mexicana. ¿Por qué tener a Mexicana de Aviación? ¿Por qué es tan importante que los mexicanos pues puedan volar a precios accesibles y también hacer como un equilibrio en el mercado? ¿Por qué seguir apostando a la Mexicana y también al propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que mucho tiempo hemos documentado en Polemón, que querían acabar con él y querían que fuera un fracaso? Y por cierto, soy César Huerta, de Revista Polemón. Es muy importante que haya más líneas de aviación en nuestro país. Y la característica que tiene una línea de aviación del Estado mexicano o del pueblo de México, primero es que tiene precios más accesibles. Su visión no es la ganancia per se. Obviamente todas las empresas tienen que ser rentables, porque no se trata de subsidiar a las empresas del Estado, pero brinda precios más accesibles. Las actuales líneas de aviación mexicanas o internacionales que vuelan dentro del país o fuera del país, pues tienen precios muy altos a los que un sector de la población no puede acceder. Entonces, eso es algo muy importante. Lo segundo es que garantiza llegar a lugares donde no llegan las líneas aéreas comerciales. Llega a alguno de los lugares donde llegan las líneas aéreas comerciales a precios más accesibles, pero llega a aeropuertos a las que no llegan las líneas comerciales porque desde su perspectiva no son rentables, porque finalmente ellos lo que buscan pues es como negocio, como cualquier negocio, pues una ganancia importante. Entonces está llegando a lugares donde no llegarían nunca las líneas aéreas comerciales para beneficio de quienes viven en esas zonas. Y por otro lado, pues es la línea principal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque tiene muchas otras líneas y tiene como base el AIFA. Entonces realmente, además, volar en Mexicana es una experiencia extraordinaria. Los invito a que usen Mexicana de Aviación y está funcionando muy bien. Todos aquellos que dicen que en realidad está subsidiada, siempre fue diseñada así, que los primeros años recibiera un apoyo presupuestal y que a partir de cierto año pues ya tuviera sus finanzas en donde no requiriera ningún apoyo adicional. ¿Qué depende de eso? Pues que tenga más aviones. Pero no es lo mismo tener 3 aviones como inició a tener el número de aviones que tiene ahora, 7 aviones más, y el próximo año más aviones, y eso le va a dar pues una competitividad que no tiene si tiene poquitos aviones. Entonces, además reivindicamos que pueda haber una línea aérea del Estado mexicano por estas razones. El AIFA, como ustedes saben, todavía hay algunos que añoran el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco nunca hubiera sido un buen aeropuerto. Hubiera requerido costos de mantenimiento y operación excesivos, porque es una zona que, como todos sabemos, tiene hundimientos. Entonces, ni en términos estructurales, ni en términos ambientales, ni en términos económicos, hubiera sido una verdadera alternativa. Lo hemos dicho muchas veces, el aeropuerto de Texcoco, de fondo lo que tenía era comercializar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como un nuevo desarrollo inmobiliario. Eso era en realidad lo que estaba en el fondo de tener en el aeropuerto de Texcoco. Comercializar, desarrollar, pues de una manera muy irresponsable, porque además es una zona también de hundimientos, mucho más demanda de agua, etcétera, para la Ciudad de México, que ya tiene una presión importante. No porque no deba desarrollarse la ciudad, pero no precisamente en esta zona. Y además se cerraba pues empleos de mucha gente que trabaja hoy en el AIFA, en el AICM, en el Benito Juárez, y negocios que están alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez.
Fue la mejor decisión llevar al AIFA y el AIFA funciona muy bien. Hay algunos que no lo pueden creer y que no quieren creerlo, pero el AIFA funciona muy bien. Ahora tenemos una sanción del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Transporte. Ya se tenían contempladas el crecimiento de varias líneas o de varios vuelos a Estados Unidos. Estamos por resolverlo porque va muy bien la resolución de ese tema. Pero aún así es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros, que en carga también va muy bien. Esta ligera reducción del 25 tiene que ver no con el AIFA, sino con el asunto de la carga de transporte aéreo en nuestro país y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana y estamos muy orgullosos. Además de quienes dirigen el AIFA, el general Pastor ayer me dijo el general secretario que usted es especialista en administración pública, ¿verdad? Además de todo es doctor, ¿no? Es doctor en administración pública el general Pastor. Además ayer tuve una reunión, un acuerdo con el general Trevilla y platicamos de Mexicana, del AIFA, del Tren Maya y me platicó, yo no sabía que usted era doctor en administración pública. Es decir, aparte de todas sus virtudes como militar, su disciplina y todo lo que significa la carrera militar, pues es un especialista en administración pública. Entonces va muy bien el AIFA y por supuesto la Fuerza Aérea Mexicana forma a los mejores pilotos de México. Presidenta, y hablando también del Mundial, esta semana hubo pues partidos de repechaje que se celebraron en Guadalajara y en Monterrey. También pues pasó lo de la inauguración del Estadio Azteca, donde por cierto la gente compara los baños del Estadio Azteca con los del AIFA y dicen que los del AIFA le ganaron en redes. Ajá. ¿Qué piensas sobre el hecho de que todo haya salido bien, de que la gente pues se comportó a la altura, los mexicanos incluso apoyaron a los equipos que estuvieron acá, hubo visitantes extranjeros y todo se desarrolló en paz y tranquilidad en estos lugares? ¿Qué nos espera esto con el Mundial que viene? Va a ser muy bueno para México el Mundial. Los partidos que ya se realizaron, tanto en Guadalajara, Monterrey como en la Ciudad de México, estuvieron muy bien y la gente bien. El de la ciudad pues tuvo algunos problemas que ya conocemos y los comentamos aquí y estamos apoyando en todo. De hecho vamos a tener una reunión la próxima semana para poder resolver todavía algunos problemas que se presentaron en el juego del Estadio Azteca. Yo le voy a seguir diciendo el Estadio Azteca porque eso es aunque es el Estadio Banorte, va a ser el Estadio Ciudad de México, pues es el Azteca para muchos de nosotros, que crecimos con el Estadio Azteca. Entonces, hubo algunos problemas a la entrada del estadio, tienen que ver con la conectividad alrededor del estadio, la conectividad por internet. Vamos a apoyar ahí al gobierno de la ciudad para que haya mayor conectividad para los visitantes y algunos problemas que normalmente pasan para poder acceder al estadio, que también pues vamos a sentarnos para ver de qué manera se puede apoyar. Y ya dentro del estadio, pues también los propios dueños del estadio pues tienen que arreglar algunos problemillas que se presentaron allá adentro. Entonces va a ser un buen momento para México, van a llegar muchísimos turistas y se van a llevar una muy buena imagen de México. Presidenta, y cambiando de tema, pues desde la derecha internacional se le ha acusado a usted de ser comunista por poner en el centro a los pobres y gobernar con una lógica de justicia social, pero pues la realidad desmiente esa caricatura porque pues al mismo tiempo de que su modelo y el de la 4T del expresidente López Obrador sacó a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza, pues la revista Forbes reportó hace unas semanas que hay más multimillonarios mexicanos que nunca, con una fortuna conjunta de 267.300 millones de dólares.
61% más que hace un año. ¿Cómo explica esta paradoja, presidenta? ¿No demuestra que pues el modelo de la 4T no es una guerra contra los ricos y la riqueza, sino que es un proyecto pues para que haya más crecimiento con redistribución? El lema, digamos, de la 4T, o lo que caracteriza nuestro modelo económico, es esta frase de por el bien de todos, primero los pobres, que dice en muy pocas palabras. Habla de justicia social, de que no puede haber prosperidad si la prosperidad no se comparte. No puede haber prosperidad en un país si la prosperidad se queda en unos cuantos. Por eso también hablamos de prosperidad compartida. Tiene que ver con un modelo que apoya al que menos tiene. Tiene que ver con un modelo de construcción de derechos, el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, el acceso a poder viajar en una línea aérea de manera que el salario alcance para ello incluso. Tiene que ver con el aumento del salario mínimo para garantizar la distribución o mayor distribución de la riqueza. Tiene que ver con un modelo económico que apoya a quien históricamente habían sido los olvidados de México. Y al mismo tiempo dice en su primera parte, por el bien de todos. No es por el bien de algunos o por el bien de la mayoría. Dice claramente, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que es la cuarta transformación. Y lo que nos caracteriza es el humanismo. Por eso nuestro pensamiento es el humanismo mexicano. ¿De dónde viene nuestra conformación de pensamiento, ideológica, si lo quieren plantear así? De la historia de México. Sí hay parte de la historia universal y de pensamiento de muchos pensadores universales, pero la esencia del proyecto de transformación que encabezamos viene, o que encabezan millones de mexicanos y mexicanas, viene de nuestra historia. Yo lo repito mucho ahora en los eventos, porque a veces se nos olvida. Para mí, desde la independencia, no solamente Hidalgo, Morelos representaron la independencia de México, separarnos de la colonia española. Hidalgo gritó viva la independencia y después la abolición de la esclavitud. Abolición de la esclavitud habla de libertad y de justicia social. Es decir, desde el primer momento de la independencia es independencia, soberanía, libertad y justicia social. Los sentimientos de la nación de Morelos, ¿qué son? Independencia, soberanía. Desde los sentimientos de la nación se habla que la soberanía reside en el pueblo, que es nuestro artículo 39 constitucional. Él también habló de abolir la esclavitud. Entonces es independencia, soberanía, libertad y justicia social. Y yo reivindico que cuando triunfa la independencia en 1821 y se corona Iturbide como emperador y no se le permite más que quedarse un año, y no es que no se le permita por alguien, los independentistas dicen no luchamos tanto tiempo para volver a tener un amo, queremos un presidente, y se elige a Guadalupe Victoria como presidente. Por eso digo que desde la primera transformación el pueblo de México ha luchado por independencia, por soberanía, por libertad, por justicia social y por democracia. Y si lo vemos en la reforma es lo mismo, es lo mismo. Si no hubiera habido la separación de la Iglesia y el Estado y acabar con los privilegios de entonces, pues no hubiera habido democracia, no hubiera habido garantías individuales, que es la Constitución del 57.
Si no hubiera habido separación de la Iglesia del Estado, no hubiera habido la constitución de un Estado civil. Y luego la lucha contra la intervención francesa, ¿de qué habla? De independencia, de soberanía, de libertad, de justicia social y de democracia. Y si nos vamos a la tercera transformación, la Revolución Mexicana, pues es lo mismo. Es liberar al pueblo de México de esa dictadura atroz de Porfirio Díaz, donde el pueblo de México se levanta. Pero además, ¿cuál es el grito de Madero? Sufragio efectivo, no reelección, elecciones libres. Y la Constitución del 17, ¿qué defiende? Independencia, soberanía, libertad, justicia social, todavía con mayor fuerza, y democracia. Después hubo muchos años sin alcanzar la democracia. ¿Y qué defendemos con la cuarta transformación? Independencia, soberanía, libertad, justicia social y democracia. Con una visión además de que es la primera vez, la primera transformación de las cuatro que reconoce a los pueblos originarios en toda su magnitud. Y que enarbola algo fundamental, que es el humanismo. Entonces, ¿de dónde viene nuestro pensamiento? De nuestra historia. ¿Qué le agregamos ahora también? Igual, bueno, la igualdad venía desde la independencia, pero la igualdad entre hombres y mujeres, al permitir el pueblo de México que haya una primera mujer presidenta. Entonces, de ahí viene nuestra historia. Entonces, cuando dicen, es que son comunistas, es que son no sé qué, es que no, somos humanistas y somos mexicanos. Y eso es lo que nos define y por eso tiene tanta fuerza nuestro movimiento, porque está anclado ahí y está anclado en los pueblos originarios, en la grandeza cultural de México y nuestros valores. Por eso ha tenido tanta fortaleza. Y en el fondo lo que reivindica pues es la dignidad del pueblo de México. Y eso la derecha nunca lo va a entender, nunca. Y ya por último, Presidenta, ayer también se volvió viral un video de la actriz hollywoodense Meryl Streep, que estuvo de visita en nuestro país, que es de la película famosa El Diablo Viste a la Moda, me parece. Ella habla de que con usted en la presidencia, pues México dejó atrás a Estados Unidos. ¿Qué piensa sobre esta declaración que dio esta famosa actriz? Sí, además hizo algunas declaraciones de la representación, de lo que representamos. Primero le agradezco a esta que es, pues que sea la mejor actriz del mundo. Es de una gran actriz y además de una enorme versatilidad. Ella puede representar diversos papeles y los ha representado a lo largo de su carrera artística. Entonces, agradecerle sus palabras y qué bueno que hay reconocimiento internacional de lo que está pasando en México. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver la compañera que nos ha preguntado. Buenos días, Presidenta. Janet Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Pues primero, Presidenta, la Secretaría de Cultura de Guanajuato desembolsó 5.2 millones de pesos para la presentación de la cantante Lucero en el Teatro Juárez. Esto como parte de un evento de declaratoria de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato como patrimonio cultural intangible del Estado. El concierto pues apenas duró 40 minutos. En contraste, pues este gasto es similar al que se contempló para el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, el cual tiene como propósito la formación y promoción de talentos artísticos. Ante esta situación, Presidenta, pues la comunidad artística ha criticado dicho gasto y denuncia que no hay apoyo de la Secretaría de Cultura Estatal.
Presidenta, ¿qué mensaje le manda a los artistas de Guanajuato que se sienten desamparados por la Secretaría de Cultura Estatal y que ante esto deben buscar lugares alternativos para presentar su trabajo? Y que además señalan que los museos se encuentran vacíos y las carteleras no están presentes, lo que representa una preocupación ahorita que es Semana Santa y la derrama económica que representa el turismo cultural. Pues que se acerquen que abra el espacio la gobernadora para que se acerque a los colectivos culturales y que pueda haber un diálogo para poder apoyar la cultura en sus distintos ámbitos y no solamente en el concierto de una persona. Los conciertos son importantes, digo, más allá del monto, ¿no? Los conciertos tienen una virtud. Y cuando son gratuitos, no sé si en este caso fue gratuito, pues permiten acceder al público en general a conciertos que normalmente tienen un costo muy alto. Entonces no está mal que haya conciertos, lo importante es que también pues haya apoyo a los colectivos culturales. Entonces creo que si se abre un diálogo con la gobernadora, pues sería muy bueno. Sí, bueno, solo señalar que el concierto fue por invitación. Y bueno, en otro tema, Presidenta. Entonces, pues ahí ya, que cada quien tome su conclusión. Sí. Presidente, en otro tema, en Guanajuato ha surgido un movimiento encabezado por la sociedad civil para exigir que se libere la caseta de la autopista Guanajuato-Silao. Este conflicto se remonta desde la concesión que fue otorgada al consorcio Baix-Rubao durante el sexenio pasado encabezado por el exgobernador Diego Sinúe. Dicha concesión ha sido señalada por ciudadanos y legisladores por posibles irregularidades. Pues este movimiento también denuncia que mientras automovilistas se ven obligados a pagar una cuota de 38 pesos, otros municipios del estado pues están conectados por vialidades dignas, seguras y gratuitas. Por esto solicitan que no se les cobre para poder entrar y salir de su ciudad de manera digna a través de una autopista que de hecho se encuentra entre una de las más caras de México por el costo promedio por kilómetro. Frente a esta demanda, Presidenta, de liberar la caseta y garantizar el derecho a la movilidad, ¿cuál es su postura de su gobierno sobre las concesiones carreteras que generan desigualdad en el acceso y saber si existiría disposición de la Federación para intervenir en este caso? Lo contestaría de dos maneras. Lo primero es que en México no puede haber una carretera de cuotas si no hay una carretera libre. Eso es establecido por la norma y por las leyes. Entonces, si va a haber una carretera donde se cobra alguna cuota, tiene que haber necesariamente una carretera de acceso libre. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues mejorar las carreteras de acceso libre. Es todo el programa de Bachetón que presentamos hace poco, donde estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos este año para reencarpetar, repavimentar, bachar y mejorar las carreteras federales que no tienen cuota. Entonces, eso es lo primero. Entonces, tendría que haber, en este caso, no sé si es así, una carretera libre que sea accesible y que tenga buena conectividad adicional a la de cuota para que no se viole la ley. Lo segundo es que le pediría yo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que viera este tema con la gobernadora. Una concesión estatal de una carretera requiere necesariamente primero la concesión federal al Estado y después el Estado puede hacer una concesión a privados a partir de las normas que tenga establecidas en su Constitución y en sus leyes. Entonces, si hay una carretera que esté en estas condiciones y particularmente esta caseta, le pedimos a Jesús Esteva que lo pueda ver con el gobierno del Estado y con gusto les contestamos a quienes están pidiendo que se quite esta caseta, qué factibilidad hay. Muchas gracias, Presidenta. Y por último, pues un caso que le hemos dado seguimiento desde el año pasado, que es el caso de José Juan Arias Corona, el adolescente que fue presuntamente víctima de desaparición forzada hace más de 6 meses en Valle de Santiago, Guanajuato. Y bueno, ahora su papá, también de nombre José José Juan, desapareció en el mismo municipio el 28 de diciembre del año pasado, por lo que su familia presentó una denuncia. Debido a que su hogar quedó asegurado tras un cateo por la Fiscalía Estatal, pues ahora la familia tiene que vivir en un local.
Por lo anterior, bueno, justo el 9 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para ambos casos, pero también para la familia, incluyendo a la mamá de José Juan, porque se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Y pidió también a las autoridades mexicanas esclarecer la posible participación de agentes del Estado. En este sentido, Presidenta, ¿qué acciones concretas está tomando su gobierno y tomará para esclarecer la posible responsabilidad de corporaciones y Fuerzas Armadas y cómo se ha apoyado y se apoyará a la familia según la instrucción que se dio a la Secretaría Rosa Isela en esta misma mañanera, así como para la búsqueda y localización de José Juan y su papá? A ver si Rosa Isela nos puede dar algo de información durante la mañana y si no, para que la pueda publicar, y le pedimos a la Fiscal General de la República que intervenga. Gracias, Presidenta. Y bueno, justo quisiéramos insistir en este tema, ya que según la información recabada por la Comisión Interamericana, varias autoridades, incluyendo a la Guardia Nacional, pues han sido omisas en aportar toda la información solicitada en la investigación para localizar pues al adolescente y a su papá. Y en este sentido, pues igual queremos preguntarle si usted podría intervenir para que se investigue y se sanciona a quienes han cometido dichas omisiones que han obstaculizado las indagatorias de esta investigación. En este caso. No sé por qué digan que la Guardia Nacional fue omisa. Reviso el caso. La Guardia Nacional tiene una instrucción por parte del general secretario, por parte de la presidenta, el general secretario y el comandante de la Guardia Nacional, de siempre colaborar con la ciudadanía y con la gente, y en caso de ser llamados a declarar, tienen que acudir a declarar frente a cualquier situación. Entonces vamos a ver exactamente si es el caso que dice la Comisión Interamericana y les informamos. Le agradezco, Presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver, el compañero. Muy buen día, Presidenta. Jacobo, del Noticiero en Redes. Hubieron dos temas recurrentes de la oposición durante la administración del presidente López Obrador, que fue la crítica primero al AIFA y también a la refinería de Dos Bocas. Con estos resultados que hoy se presentan, queda claro entonces que no fue un error cerrar el aeropuerto de Texcoco. Y la segunda, con lo que está pasando del otro lado del mundo, queda claro que no fue un error invertir en refinerías y apostarle a la soberanía energética. No solo no fue un error, fueron aciertos que han mostrado sus grandes beneficios para el país. Fue un acierto hacer el nuevo aeropuerto internacional de la zona metropolitana en Santa Lucía, que hoy es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fue un gran acierto hacer la refinería Dos Bocas. Imagínense si tuviéramos que seguir importando 60% de la gasolina que consumimos o 70% del diésel. Hoy somos autosuficientes en diésel. El diésel que producen las refinerías en México cumple con la demanda. En gasolina todavía falta un 20%, considerando la refinería de Deer Park, porque también fue un acierto comprarla. Ahora hay toda esta cosa de que, lo he visto en redes, de que solo adquirió la refinería Pemex y ya no está funcionando la Deer Park. Como lo he dicho, este año tenía un mantenimiento programado, entonces pues está en mantenimiento programado una parte de la refinería Deer Park, pero también fue un gran acierto. En esta situación actual estamos subsidiando o quitando los impuestos de la gasolina para mantenerla en 24 pesos. Queremos disminuir también el precio del diésel, ya hubo un primer acuerdo y vamos por un segundo acuerdo. Ya vamos a informar en qué monto queda el litro de diésel, porque llegó a estar en 30 pesos, ahora ya se redujo un poco y queremos que todavía disminuya más, con el acuerdo con los gasolineros y al mismo tiempo el apoyo que estamos dando por la reducción de los impuestos en la gasolina y el diésel para que no impacte en la inflación y además no impacte sobre todo en la economía de las familias. Entonces, pero imagínense si el problema no solo fuera el precio, porque el precio
del petróleo se fija internacionalmente, más allá de cuánto cuesta producirlo, se fija internacionalmente, igual la gasolina, igual el diésel. Imagínense si el problema no solo fuera el precio, sino que no tuviéramos. Hay muchos países, particularmente en Asia, que la están pasando muy mal porque no tienen abasto de combustible, porque a quien acostumbraban importar, pues no solamente están más caros, sino que no llegan por lo que está ocurriendo en Irán, en el estrecho de Hormuz, Entonces fue un gran acierto y además para garantizar la soberanía, esto que hablaba hace un momento, para garantizar un país soberano, entre otras cosas tenemos que garantizar la soberanía energética. Primero, tener gobiernos que respondan al pueblo de México y a la nación y no gobiernos que respondan al extranjero. Y entre otros, la soberanía energética. Vamos muy bien en el incremento de la producción de electricidad, vamos bien en los combustibles derivados del petróleo y ahora, lo vamos a presentar ya muy pronto, es el programa para fortalecer la soberanía en gas natural, porque importamos 75% del gas que consumimos. Entonces tenemos que fortalecer la soberanía en gas natural y aumentar las fuentes renovables de energía, no solo porque ayudan al medio ambiente, sino porque garantizan soberanía, porque el sol pues lo tenemos aquí, el viento lo tenemos aquí, la geotermia la tenemos aquí. Presidenta, me faltó preguntarle si se tiene un cálculo de cuánto nos ha ahorrado como país el hecho de que entrara en operaciones el AIFA y no estuviera el aeropuerto de Texcoco. Y la segunda, hay muchos abusos en todo el país de las y los gasolineros y muchos de esos permisos se otorgaron en los gobiernos del PRI y del PAN. No se trata de ser mal pensados, pero el gobierno federal está subsidiando y de repente hay lugares donde la tarifa está muy elevada. La pregunta concreta es, ¿ha pensado usted en darle más herramientas legales a la Profeco, más recursos, para que puedan poner un alto a estos abusos, un verdadero alto, que pareciera incluso un nado sincronizado para generar malestar social de cara a lo que se viene en nuestro país? Y habría forma, es una simple pregunta, de revisar si realmente se otorgaron esos permisos de manera correcta, porque hay muchos lugares donde se sabe que los dueños o los que, bueno, tienen la concesión, que no son propiamente dueños, pues tienen una afiliación incluso partidista. Hay que hablar, digamos, de lo bueno y también de lo que nos falta, vamos a ponerlo de esa manera. El acuerdo voluntario que hicimos para el precio de la Magna ha sido muy bueno y hay muy pocas gasolineras que las presenta o marcas de estaciones de servicio que no están cumpliendo. La mayoría están cumpliendo y es un acuerdo voluntario. ¿Qué tuvo que haber? ¿Qué fue lo que se trabajó en esas mesas de diálogo con los gasolineros? Número uno, que Pemex pudiera dar un precio justo en las terminales para los que le compran a Pemex, porque recuerden que en nuestro país a partir de las reformas del periodo neoliberal se permite importar de manera directa. Antes el único importador de petrolíferos era Pemex, hoy los privados pueden importar desde fuera. Eso ya no lo cambiamos en las últimas reformas, lo mantuvimos. Entonces, Pemex hizo una parte para poder garantizar el precio en las terminales y se fijó un precio máximo de ganancia del gasolinero asociado a sus costos de producción y a la ganancia que puede tener por la venta de gasolina. El precio de 23.99 o menos se mantiene en alrededor del 85% de las gasolineras del país para la gasolina magna.
Los que no cumplen son algunos que no quisieron firmar o algunas zonas del país donde es más costoso la distribución de combustible, por ejemplo el sureste. En Quintana Roo está un poquito más de 24 pesos la gasolina porque tiene que estarse transportando o de Puerto Progreso o de otros lados y es mucho más caro el transporte. Ahora que el Tren Maya de carga esté funcionando, también va a permitir bajar el precio de la gasolina, porque va a ser mucho más barato y más accesible el transporte de carga de combustibles. Entonces, la mayoría cumple con 24. Entonces, eso es muy bueno, porque se ha cumplido. El mismo precio del 25 se mantuvo para el 26 y hoy la mayoría de las gasolineras venden la gasolina magna a menos de 24 pesos. ¿En dónde le están cargando? En la Premium y en el diésel. ¿Por qué subió el precio del diésel? Por la situación en el Golfo, en Irán, en el Medio Oriente en general, por la guerra en el Medio Oriente. Subió pues porque ya no hay escasez, digamos, por el cierre del Golfo y al mismo tiempo pues porque han sido bombardeadas algunas instalaciones que tienen que ver con la producción de hidrocarburos. Entonces, el precio del barril estaba en $60 y hoy está en más de $100 el barril. Entonces, subieron el precio del diésel. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, te bajo el impuesto para que puedas bajar el precio del combustible. Ahora estamos sentándonos con los gasolineros para decir, no puedes venderlo a 30, no puede ser, es injusto, vamos a acordar un precio de manera voluntaria, como en el de la Magna, que sea responsable en términos de las finanzas públicas, pero que no tenga estos excesos para las gasolinas. Y hasta ahora la mayoría ha colaborado y ya muy pronto se va a informar y si podemos dar más, son mesas permanentes, pues vamos a dar más para bajar el precio del diésel. La Premium, ahí sí, pues como tiene sustituto, que es la Magna, entonces ahí la Premium pues ya no es tan necesario tener un acuerdo voluntario. Entonces, hay el acuerdo voluntario para la Magna y vamos ahora con el diésel. ¿Quiénes no están cumpliendo? ¿Quiénes si se pasan de vivos pues tienen una sanción? Pues ahí actúa Profeco y actúa ASEA también, esta agencia que tiene que ver con asuntos ambientales de las gasolineras. Entonces, ambos participan para poder pues sancionar a los gasolineros que tienen alto precio o que de plano no están cumpliendo con las normas. Presidenta, tuvimos la oportunidad la semana pasada de acompañarla a usted al evento en Monterrey de CAINTRA. Antes de que usted llegara, estaba hablando Oppenheimer y dijo que él está optimista. Bueno, primero se echó una plática de inteligencia artificial, ya después se metió a lo político. Y lo voy a parafrasear, digo, la verdad es que no lo recuerdo la cita textual, pero que se sentía optimista porque la derecha estaba ganando elecciones en el continente. Curiosamente, cuando usted llegó, pues los industriales la recibieron con un aplauso y a usted la interrumpieron 10 veces en su discurso en la CAINTRA. Y yo vi dos momentos donde le aplaudieron mucho. Uno fue cuando usted habló del rescate para este programa del tren o para el proyecto del tren en Monterrey, que la verdad es que había quedado ahí detenido. Y la otra cuando usted se refirió a un programa del agua, donde el impuesto se queda ahí. La pregunta es, ¿hay riesgo de que el pronóstico, el deseo de Oppenheimer y de algunos grupos se pueda cumplir en nuestro país y que regrese la derecha? Muy difícilmente. Desde mi perspectiva, la probabilidad es muy baja. Lo vemos en las encuestas, no es tampoco solamente una percepción subjetiva. Las encuestas lo dicen. Y la gente vive mejor hoy que lo que vivía antes. Hemos vivido momentos difíciles, ya hablando de mi sexenio,
Bueno, en el sexenio del presidente López Obrador tocó la pandemia, que fue bastante compleja en todo el mundo. Ahora nosotros hemos vivido pues una nueva situación internacional que no teníamos en el 2024. Una situación internacional marcada por la llegada del presidente Trump a Estados Unidos, donde pone aranceles y donde pues genera una condición pues que hoy tenemos la situación, por ejemplo, donde los combustibles están a $100, el petróleo está a $100. No vamos a hablar mucho más de eso, pero estamos en una situación económica mundial muy diferente a la que teníamos en 2024 y particularmente México, que tiene una integración, somos vecinos de Estados Unidos, la propia demanda de productos en Estados Unidos disminuyó, nosotros exportamos muchísimo a Estados Unidos, entonces todo esto pues nos impacta. Ahora, aún así con esta situación, el peso está estable, la inflación, con todo y que subió un poquito en los últimos 15 días por el precio del jitomate, el limón, por una helada que hubo en Florida, no tiene nada que ver con otra cosa, se mantiene en términos razonables. Hoy se envía el cierre del primer trimestre al Congreso y las perspectivas para 2027. Los ingresos del país van bien y las inversiones van bien, con todo y que se está revisando el tratado comercial. Entonces, aún en esta circunstancia compleja mundial que le llega a México, evidentemente, la economía está bien. Claro, tenemos que trabajar más para que haya más inversión pública y privada, por eso enviamos la iniciativa reciente al Congreso para fortalecer la inversión pública a través de vehículos financieros y fortalecer este nuevo esquema que estamos planteando de inversión mixta. Presidenta, perdón, ya para cerrar, se lo comentaba porque me llamó la atención el aplauso de los industriales, no es cosa menor. La verdad, yo cuando llegué pensé que era un evento partidista. Al ver a Oppenheimer y lo que se está diciendo, pensé que era un evento partidista, el reconocimiento que le hacen a usted, pero sí observo que hay quienes quieren jalar en contrasentido al interés del país y, por ejemplo, con el tema del Mundial, mientras usted está llamando a que la gente pues apoye el Mundial, que lo disfrute, hay un segmento que está haciendo una campaña para que la gente no venga a México y está dañando a algunos lugares. Por ejemplo, yo acabo de llegar de Chiapas ahorita, por ejemplo, Palenque tiene una ocupación del 100% prácticamente, el hotel del Tren Maya. Ya no hay para estos días de fin de semana, ya no hay lugar. Pero en Veracruz y en Tabasco la campaña que han lanzado sí les ha afectado a los prestadores de servicios, incluso hay hoteleros y restauranteros que están pidiendo hasta una tregua porque hay una campaña mediática muy fuerte con el ánimo de afectarla tal vez a usted o a su administración, pero que le está pegando a los prestadores de servicios en algunos lugares. Y en este sentido, en esta semana, Roberto Gómez Junco, un conductor de deportes, hizo algunas expresiones, entre ellas un reconocimiento a usted por no asistir al primer partido del Mundial. Dice que es un acto de congruencia porque el Mundial, con los precios de la FIFA, que puso la FIFA, ya no es para el pueblo, va a ser privativo. Entonces, para cerrar, me gustaría preguntarle, ¿cómo poder convocar al pueblo de México a que defienda el Mundial o defienda nuestro país en este momento? Porque las campañas de decir que no visiten México se están incrementando y también en algunas regiones en específicas. ¿Qué va a hacer su administración para intentar evitar que eso le haga un daño mayor al turismo, esta campañita que traen algunos? Pues no ha hecho daño. O sea, hay que ver cómo cierra Veracruz y Tabasco ahora en Semana Santa y lo que llamamos la Semana de Pascua, ¿no? Que es la siguiente semana, que son 2 semanas de vacaciones para las escuelas. Y las familias mexicanas acostumbran a viajar mucho en estas semanas. Entonces vamos a ver cómo está el porcentaje de ocupación en todos lados para ver realmente si tiene este efecto. Fíjense, campañas internacionales, nacionales, en realidad no han dañado al turismo.
mostramos los datos de turismo, los hemos mostrado varias veces, a ver, otra vez ponlos. En enero aumentó el turismo respecto a enero de 2025. Son 10% más de visitantes internacionales, comparando enero de 2025 con enero de 2026. Y de turistas, que son aquellos que se quedan un día, por lo menos, en alojamiento en México, la diferencia de visitantes son principalmente los que vienen en cruceros, que llegan a México y no se quedan necesariamente un día, sino visitan y luego salen. Y los turistas internacionales que ya se quedan en el país, de una a más noches, creció en 8.6%. Y la derrama económica creció 3.9%. En enero, que enero pues no es precisamente un mes de muy alta ocupación. Entonces vamos a ver cómo cerramos Semana Santa. Yo creo que vamos a cerrar muy bien. México es un país libre y democrático y la gente puede opinar libremente. Lo que señalamos aquí permanentemente es que una cosa es no estar de acuerdo con el gobierno porque eres de oposición, perteneces a otro partido político o sencillamente pues no estás de acuerdo, que es qué bueno que haya gente que no esté de acuerdo porque habla de lo democrático que somos. Y otra cosa muy distinta es hablar de México. Yo critico mucho a los diputados que van a las cadenas de televisión, los senadores, senadoras, a las cadenas de televisión de Estados Unidos a hablar mal de México y a pedir la intervención de Estados Unidos en México. ¿Qué es eso? ¿Cuándo se había visto eso? Pues es un descaro total. Pero imagínense, ¿cuándo habíamos visto eso? Un representante popular que ya ni habla en las cadenas de televisión, que miren que hay quien no le gusta lo que hacemos y todo el día nos critica, incluso con mentiras y descalificaciones y burlas y que además hablan de censura. No, porque está chistoso, ¿no? El otro día mi marido me dice, oye, qué cosa lo que salió en tal televisora en una parte que hacen de supuestamente chistosa, de sátira, de política. Dice, la verdad es que es malísima y es un exceso, ¿no? Está bien, pues es su estilo y allá ellos, ¿no? Nadie los va a censurar. Pero que hablen de censura teniendo esos programas, pues es lo que llama la atención. Pero bueno, aparte de eso, que vayan a Estados Unidos, a las cadenas de televisión, que siempre hablan mal de México, hablar mal de México, pues ya es como, ¿y dónde quedó la patria? ¿Y dónde quedó el amor por México? ¿Y dónde quedó la soberanía? ¿Y dónde quedó la independencia? Porque además son representantes populares. Entonces, eso yo sí lo critico mucho. Digo, por supuesto que debatimos con quien nos critica y para eso es la mañanera. Pero esto, sí yo diría que es antipatriota, la verdad. Y luego los que están diciendo que no vengan a México porque, no sé, pues mexicanos que digan no vengan a México. Ahora, no es que tengan mucho apoyo popular, A la gente no le gusta eso. ¿Cómo le va a gustar al pueblo de México un representante popular que va a Estados Unidos a hablar mal de México y a pedir la intervención de un gobierno extranjero en México? Pues no, digamos que al 90% o 99% pues no está de acuerdo. Entonces, desde nuestra visión es seguir convenciendo a la gente de que este es el camino por el que hay que ir y los resultados. O sea, si viniéramos aquí de Mexicana, de AIFA, a hablar de malos resultados, bueno, no, son buenísimos resultados, buenísimos. A ver, pon otra vez el Mexicana. ¿Cuántos han volado en Mexicana? ¿Cuántos aviones tiene ahora?
5 aviones. En 5 aviones ya han viajado 1 millón de personas. Y ahora llegan 7 más, pues imagínense. ¿A cuántos vamos a llegar? Ahora pone el AIFA. Y 95% de satisfacción. Ella quisieran las líneas comerciales tener esta satisfacción. 7 millones de pasajeros transportados. En total, desde que inició el AIFA, 18.6 millones de pasajeros transportados. Bueno, si estos no son buenos resultados, el AIFA ya llegó a su punto de equilibrio y además todo lo demás pues es ganancia. Pues, si no tuviéramos estos resultados, imagínense. Entonces, mantener nuestra consecuencia. ¿Cómo voy a ir yo al partido? ¿Cuánto cuesta el boleto en esa zona para la inauguración? Entonces, estamos buscando que el día anterior, si vienen jefes de Estado, los recibamos, les hagamos un evento especial, un reconocimiento, agradecerles su visita. Y ya el día del partido, pues ya nos vamos aquí al Zócalo con la gente a echarle porras a la selección. Muchas gracias, Presidenta, por sus respuestas, pero también gracias por la apertura a los medios independientes de usted y de su equipo, y ojalá en su administración se logre el reconocimiento del Estado mexicano a los medios de comunicación independientes. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ya cerramos, ¿no? Ya es miércoles de Semana Santa, ya es hora de desayunar. Vamos con el detector de mentiras al cierre del miércoles. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Infodemia desmintió la veracidad de imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional. El desmentido se realizó con base en el análisis hecho a través de las plataformas TrotScan y Undetectable AI, las cuales arrojaron que las imágenes contenían inteligencia artificial. Sin embargo, se utilizó esta tecnología para escalar el tamaño. Reconocemos el error que cometimos al calificar el material como falso. En consecuencia, ofrecemos una disculpa a las y los ciudadanos y a quienes promovieron este contenido como verdadero. El miércoles 25 de abril, en el video del detector de mentiras, se presentó un fragmento descontextualizado sobre la ley Valeria del creador de contenido Campechaneando, por lo que ofrecemos una disculpa pública. En Infodemia siempre reconoceremos nuestros errores y los asumimos como una oportunidad para mejorar nuestros procesos de verificación. Reiteramos nuestras disculpas y nuestro compromiso con la verdad. Con ese compromiso y responsabilidad presentamos el detector de mentiras de esta semana. Falsas vedas de pesca en Veracruz, expropiaciones inexistentes a empresas estadounidenses y falsos cursos en Internet de la Secretaría de Trabajo son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Hubo suspensión de servicios por falta de insumos en el Hospital Dr. Rafael Pascasio Gamboa. La falta de especialistas, de medicamentos, de insumos en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hay varios bebés en terapia intensiva que enfrentan, por supuesto, muchos riesgos. Nos dicen que no hay cardiólogos, que no hay pediatras, que no hay neumólogos. ¡Mentira! El IMSS Bienestar aclaró que el hospital mantiene la atención médica y garantiza el abasto de insumos para todos sus pacientes. Las altas médicas se otorgan estrictamente bajo criterios clínicos y valoración profesional, priorizando la seguridad del paciente. Además, se han fortalecido los servicios con áreas de descanso, apoyo alimentario a familiares y consultas con subespecialistas. 2. México confiscó instalaciones de Vulcan Materials en Quintana Roo, generando un riesgo para la inversión estadounidense. ¡Mentira! México no ha confiscado ni expropiado activos de Vulcan Materials. El gobierno aclaró que la empresa conserva la propiedad de sus predios y terminal marítima. La restricción actual se limita al cese de actividades extractivas por la declaratoria del Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto,
bajo el marco jurídico vigente y manteniendo el diálogo con la compañía. 3. Conapesca prohibirá por 2 años la pesca en Veracruz. ¡Mentira! Conapesca desmintió el supuesto anuncio que circula en redes sociales sobre una veda total en las costas de Veracruz. La dependencia aclaró que no existe ningún acuerdo oficial que establezca dicha prohibición y confirmó que las actividades pesqueras continúan bajo la normativa vigente. 4. Un camión de CFE provocó el colapso de un puente peatonal en la carretera Pachuca-Tulancingo. Un camión de la Comisión Federal de Electricidad tiró un puente peatonal en la carretera Pachuca-Tulancingo, allá en Hidalgo, ayer por la mañana. La canastilla del vehículo le pegó a la estructura y provocó el desplome. No hubo lesionados y el conductor se fugó. ¡Mentira! La Comisión Federal de Electricidad aclaró que el camión responsable del colapso del puente en la carretera Pachuca-Tulancingo no es de su propiedad ni pertenece a la institución. 5. Curso sobre declaración de impuestos impartido por la Secretaría del Trabajo. ¡Mentira! El curso de declaración de impuestos no es oficial. La Secretaría del Trabajo informó que este curso no tiene relación con el gobierno federal. Agregó que sus cursos son gratuitos y exclusivos de su portal Procadis. Gracias, presidenta. Buen día, descansen, tómense unos días. ¿Perdón? Al mediodía. Gracias. Ya después haremos la información, a lo mejor de ahí sale un boletín especial. Aprovecho, se está trabajando en lo de la contaminación del Golfo, porque se ha dicho que no se trabaja. Entonces, hay 2 áreas en las que se trabaja, o 3. La primera, en contener cualquier contaminación, cualquier derrame. Está trabajando Pemex, Semarnat, Profepa, la Secretaría de Marina, para contener cualquier brote adicional de contaminación, como se trabajó desde el primer momento cuando se encontró. La segunda, pues son las fuentes de contaminación, tanto las que ya han detectado y que fueron dadas a conocer en una conferencia de prensa, y estamos trabajando con científicos para que a partir de imágenes de satélite nos puedan dar más información y también fortalecer el sistema de pronóstico. Y el tercero es apoyo a los pescadores, que se les va a dar a través de Bien Pesca. Ya ayer me reuní con la Secretaría de Bienestar y con el equipo de Pemex que ha estado viendo este tema, y a través de Bien Pesca, que tiene los padrones de la zona que estuvo contaminada y que pudo tener afectaciones a los pescadores, se les va a dar un apoyo. Gracias a Dios. Sí, también. Sí, sigue abierta esa línea, y recuerden que la Fiscalía pues también le hemos pedido que revise con sus peritos. ¿Perdón? ¿De cuánto va a ser? De 15,000 pesos adicionales, y se va a dar a través de Bien Pesca, además del apoyo que están recibiendo por parte de Bien Pesca. Gracias.